Las constelaciones se unen en el universo. Y en este tu programa, Constelarte, con la doctora Gabriela Vázquez. Buenas noches, queridos radioescuchas, seguidores. Hoy estoy contenta de regresar. Hace 8 días fue un programa grabado, por trabajo no pude estar en vivo, hoy sí. Y bueno, pues estoy muy contenta de compartir con ustedes un tema apasionado en este subprograma Familienaufstellung. Recuerden, hasta alemán vamos a aprender, que es traducido como constelaciones familiares y que realmente Familienaufstellung quiere decir acomodo familiar, mirar delante de, poner ante nosotros, mirar nuestro sistema. Eso es Familienaufstellung. Entonces, bienvenidos a este su programa en donde podrán ir teniendo el entendimiento, quizás se abra la información más que nada de que tenemos que mirar a nuestro sistema para poder aprender a vivir, para liberarnos de ataduras y de destinos trágicos. Entonces, contenta de estar y muy ansiosa de que me pregunten, aprovechen este programa. Esto es una técnica terapéutica. Recuerden que en el IGESI, el instituto que hemos creado, unimos las Familienaufstellung con la psicoterapia Gestalt. Las constelaciones familiares no son una terapia, es una técnica que puede ser utilizada hasta por psicoanalistas si quieren, por terapeutas familiares, por terapeutas Gestalt, por logoterapeutas. Claro que hay que aprenderla. Yo siempre les digo, es tan profunda, es tan espiritual esta técnica que todos mis maestros, creo que era yo de las más jóvenes, y no por decir la más joven o de las más jóvenes, yo pienso, porque son personas que tienen sabiduría de vida. No en balde, no aún así, diría yo. Hellinger crea esta técnica alrededor de los 70 y tantos años. Entonces ya sabrán que es gente mayor porque tienen una experiencia de vida, porque ya trascendieron muchas cosas y porque justamente estos principios que rigen la convivencia humana, pues fueron realizados, elaborados, la misma técnica que le llama movimientos del alma, porque se puede ver la conciencia familiar, es la aportación de Hellinger, la propia técnica que ninguna otra escuela la tiene, ni Gestalt. En Gestalt teníamos el psicodrama, pero es otra cosa. Entonces, las aportaciones es hablar de la conciencia, que le da su propia definición Hellinger, no es la conciencia misma que se habla en psicoanálisis o en Gestalt o en cualquier otra, en una definición dentro de la psicología no existía, como él define la conciencia familiar, es diferente. Entonces es su aportación y la propia técnica, así como en lo que basa su propia técnica, llamada Familienaufstellung, que esa técnica también es auténtica y que para fundamentarla, él dice, hay principios que rigen la convivencia humana. Entonces hoy vamos a hablar de las implicaciones. ¿Qué es una implicación? ¿Por qué es la terapia? ¿Cómo es todo esto? Y bueno, recuerden que pueden llamar para pedir informes sobre todo esto que voy a hablar hoy y cualquier tema por los que una persona acudiría a terapia. Nuestros teléfonos son el 56, siempre tengan un papelito para anotar, 5659-8754. Y un celular que es el 55-3660-4355. Nuestro tema de hoy es el arte de vivir siendo libre y auténtico. Qué bonito nombre. El arte de vivir, no sobrevivir, porque no es lo mismo sobrevivir que vivir. Vivir es estar erguido, derechito frente a la vida, seguros, amándonos, respetándonos y amando al otro y respetándolo. Yo creo que con eso tenemos.
Siempre digo, para aquellos que son católicos, si tan solo aprendiéramos lo que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, creo que el mundo sería otro. Entonces, recuerden que nuestro instituto es, como todas las terapias, humanista. Estamos con la intención de aprender a ser y a convivir. Entonces, en su programa, este arte de vivir sintiéndonos libres y unidos. Para aprender a vivir, pues tendríamos primero que quitarnos falsas creencias. Y es curioso, muchas veces alguien dice, es que yo ya lo entendí, yo ya sé. Hay muchas cosas que ya sabemos, sin embargo, de momento nos cachamos repitiendo viejos patrones y sin poder superar aquello que dijimos, yo no sé decir no, por ejemplo, pero ya entendí, sí, voy a hacerlo. Y nos cachamos volviendo a decir sí cuando queremos decir no. Y yo lo peor que quiero hacer, no, repetir, mi papá y mi mamá se la pasaban peleando, no, qué horror, yo eso no lo voy a hacer en mi relación de pareja. ¿Y qué creen? Que nos cachamos haciendo lo mismo o en el extremo, que tampoco es saludable. Para no pelear, nos quedamos callados y no somos honestos y no decimos lo que sentimos. Recuerden que parte de la salud emocional es aprender a hacer contacto con nuestras emociones y aprender a expresarlas. Aprender a expresarlas, anótenlo bien. No nada más es decir aquello que siento, aquello que pienso, sino cómo lo digo. Hay veces que la persona dice, es que yo soy muy honesta, y digo, a veces es grosería, no es honestidad. Podemos decir las cosas amorosamente y ser honestos, sin tener que violentar, sin tener que agredir. Otras tantas, a alguna persona se le puede hacer violento o agresivo decir la verdad. Y entonces, bueno, tenemos que ir viendo estas dos caras. Entonces, Rocío pregunta que en dónde se encuentra su instituto. Bueno, estamos ubicados en zona sur, en Corina 134, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, cerca del Museo Frida Kahlo. Ahí está el instituto. Llamen, entren a nuestra página www, ahí van a ver nuestro instituto, los salones, por qué fue creado, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Nuestra visión es ser mejor personas para mejorar nuestras relaciones interpersonales, así mejorar la pareja, mejorar la familia y finalmente esto va a impactar en una mejor sociedad. No hay otra forma. No hay otra forma de que un país sea rico, de que los jóvenes sean plenos, de que la pareja realmente sea pareja, solamente a través de la educación y del aprendizaje. La educación viene de casa, entonces tenemos que recapitular, reflexionar y modificar nuestros valores y aprender a ser y aprender a convivir. De esa manera es el único camino para poder salir del subdesarrollo, solamente es a través, no hay otro, no hay nada más que ese camino. Entonces, bueno, ya contesté. Patricia, doctora, cuando usted dice nuestro sistema, ¿se refiere a la familia? ¿Y hasta dónde abarca el sistema? ¿Hasta qué generación? Sí, mira, ahora que yo estudio esta parte de las Familienaufstellung, me toca, lo digo con humildad, ser maestra formadora de la primera generación como maestría una vez que se da el REVOE. Y entonces uno de nuestros alumnos, que es un físico matemático, hace una tesis muy interesante. Matemáticamente comprueba en dónde hay más impacto. Padres, abuelos, bisabuelos, porque Hellinger, el creador de la técnica de las Familienaufstellung, él dice que hasta 7 generaciones. La verdad es que él demuestra que el 70 y tantos %, 80 y tantos, no recuerdo, pero es un muy alto porcentaje, es con los padres. Y después ya, háganse cuenta, queda un 1.6 con los abuelos y ya un 0.0003 con bisabuelos. En la escuela de Milán, que es una escuela de terapia familiar, allá en Italia, dice que hay 3 generaciones. Él ve 3 generaciones
que es la pareja, bueno, primer generación, los padres y los abuelos. Es decir, con que se reúnan ellos, se resuelve el enredo o la trama familiar que está siendo complicada. Entonces, yo comparto que cada caso es único. Puede haber un caso en donde la bisabuela fue la que crió, yo he tenido casos así, es la que hizo el maternaje con una persona, y claro que va a impactar más la abuela en muchos sentidos sobre la vida de la persona, más que la madre, que a lo mejor murió o se fue a otra relación. La herida es profunda, sin embargo, el impacto mayor es con el abuelo o con la bisabuela, que es quien crió, o con la madrina. Entonces, realmente es quién estuvo a cargo, y siempre y cuando tenemos que reconocer y agradecer la vida a quien nos la dio, porque más adelante vamos a ver, ese es el mayor don, el mayor regalo que nuestros padres nos dan, la vida. Elizabeth, muchas gracias, Elizabeth. Felicidades, doctora. Me gusta mucho su programa. Muchas gracias. Bueno, la última que nos dice Celia, voy a avanzar y luego me van a esperar un poquito, pero pueden seguir preguntando. Doctora, esto nos dice Celia, ¿qué se debe hacer para dejar de repetir lo mismo que mi mamá? Me he dado cuenta que hago lo mismo y no me gusta. A esa parte voy. Yo antes de que estudiara esta parte, cuando era terapeuta gestal con especialidad en pareja, en adicciones, en hipnosis ericksoniana, en terapia psicocorporal, de verdad había veces que yo veía que los pacientes ya lo habían comprendido, ya lo habían integrado, ya se habían dado cuenta de que estaban repitiendo patrones nocivos, y de verdad decía yo, bueno, ya se quedaron pegados. No son tantos, pero sí hay. Y no miraba yo tampoco las repeticiones y las lealtades, es decir, yo no miraba transgeneracionalmente hasta que hice estos estudios. Y me daba yo cuenta que había veces que se quedaba pegado y decía, ¿por qué si ya lo trabajó? ¿Por qué si ya se dio cuenta lo sigue repitiendo? Y a veces de 10 eran 10, o sea, como que se veía que casi no había avance, o de 10, 9, o superaban un poquito, pero regresaban a los mismos patrones. Y entonces es que me di cuenta que esta metodología, esta técnica y estos conocimientos, que son los últimos en terapia, de verdad, cuando los terapeutas los integramos, bueno, viene la sanación y la paz al alma que no se había encontrado ni con 8 años de terapia, ni con 12 años de terapia. Entonces, yo sí le veo muchísimas bondades. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí voy a entrar ya con el tema. ¿Por qué digo yo la terapia? A ver, ¿cómo es que aprendimos a vivir? ¿Por qué soy lo que soy? Lo hemos dicho y lo acabo de mencionar. Con los padres que nacimos, a dónde llegamos y la genética. ¿Qué quiere decir? Cada uno viene con una genética única. Aunque sean los mismos padres y tienen 4 hijos, van a ser diferentes papás con el primer hijo, con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Nunca van a ser los mismos padres. Primera, porque nada es igual. Ustedes no son los mismos hoy que hace 4 años o que hace 10. Entonces, van madurando los padres, va cambiando el momento existencial de ellos, van aprendiendo cosas. A lo mejor, generalmente con el primero se es más exigente. Luego la neurosis va bajando y entonces se van suavizando. A veces se hacen tan laxos que ya con el último hijo hace lo que le da la gana. Ahora recién tuve una paciente que los 2 hijos le dicen a su mamá, nosotros fuimos hombres y no nos permitiste ni la quinta parte de lo que le permites a la menor, que hay 12 de diferencia. Entonces son como 14, 16 años entre los hijos mayores. Y están muy sorprendidos. Entonces, quiero que les quede bien claro que los padres nunca son los mismos. La situación económica, la relación de pareja también se mueve. Entonces, lo que vio el primer hijo no es lo mismo que vio el segundo ni lo que vio el tercero. Siempre son diferentes, la situación económica y muchísimos factores. Entonces, cada uno nacemos con una genética única, por eso nuestra huella no se repite, así seamos hermanos, es única. Aparte de la genética con la que ya nacemos, pues tienen que ver los padres y su momento existencial. Quizás un hijo nace cuando mamá pierde, antes tuvo un aborto o se murió mamá, eso ya va a tener un impacto. Y así es como nos vamos construyendo. Entonces venimos al mundo, sí, ya, con ciertos aprendizajes genéticamente heredados, con ciertas lealtades genéticamente heredadas, pero lo más importante es que nacemos con una deuda existencial. Vamos a hablar más adelante de ello. Y por esa deuda existencial es que vamos a ser leal al sistema. Y vamos a ser leal de una manera inconsciente.
Por eso Hellinger habla de la conciencia familiar, que es el primero que lo aborda de esa manera. No hay solamente una conciencia personal o un inconsciente personal. Jung decía, hay un inconsciente colectivo. Es como si en nuestra mente, y esto cada vez más la ciencia lo comprueba, están las neuronas espejos, está la física cuántica, está la resonancia morfogenética, cómo es que una especie puede heredar ciertas conductas o grabar ciertas improntas, y se llega a la conclusión de que nuestro ser puede estar grabada la historia de la humanidad. Entonces, si nos vamos un poquitito atrás, pues claro que está grabada también el impacto y la vida de nuestros padres, es decir, su destino. De tal forma que si, por ejemplo, unos padres tuvieron que hacer mucho esfuerzo para dar la vida a su hijo y sostenerlo, el hijo va a tener una deuda existencial mayor. Hay padres o madres incluso solteras que les fue muy difícil sostener deciden tener al hijo, pero le es muy difícil sostenerlo. Entonces, entre mayor es el sacrificio que hace un padre por su hijo, bueno, mayor va a ser la deuda existencial. Ese hijo va a tener que hacer méritos para pagar un poquito, regresar un poquito de lo mucho que le dieron sus padres. Entonces, así tenemos que la terapia, pues ir a terapia es aprender a vivir, es soltar lealtades, es soltar implicaciones. Ir a terapia creo yo, es la mejor inversión. Cuando vamos a terapia, de verdad, nos ahorramos sufrimiento, mejoramos relaciones, dejamos de heredar a las generaciones que vienen nuestros temas no resueltos, nuestras falsas creencias. En terapia, en psicoanálisis y en Gestalt le llamamos introyectos, lo que nos dijeron nuestros padres, y muchas cosas no nos las dijeron verbalmente, pero sabemos que ahí están presentes, son como esos mandatos que están en el sistema y que se espera que los cumplamos, de tal forma que en un sistema nada de que te vas a vivir, por ejemplo, o al revés, todos en el sistema, todas las relaciones son sin compromiso. Es decir, pues vamos a probar y nos vamos a vivir juntos, porque hay un miedo al compromiso y dicen, ¿para qué? Yo no quiero un papelito. Pues la verdad es que vivimos en una sociedad y sin el papelito yo no demuestro que tengo una maestría, yo no demuestro, o sea, en cualquier empresa me van a pedir el papelito porque necesitan un grado escolar dependiendo del puesto al que vamos a concursar. Y en sociedad, pues así es, los papelitos son oficiales y tienen un peso. En tanto no hagamos un compromiso con la sociedad y con nosotros mismos, bueno, entonces pasamos a ser concubinos o amantes. Legalmente no somos esposos o pareja, así como tal, con ese compromiso. Entonces, bueno, vamos a aprender cuando vamos a terapia a comprendernos más, a conocernos más, a saber quiénes somos realmente, porque de verdad hay muchas cosas que están en nuestra inconsciencia, o sea, no sabemos que sabemos, nada más hay que ir a terapia para que una tercera persona nos acompañe. Aprendamos a amarnos, a respetarnos, aprendamos a comunicarnos asertivamente, porque tampoco lo sabemos hacer, y aprendamos a mejorar nuestras relaciones, cómo relacionarnos. Entonces no habría relaciones codependientes, no habría violencia, porque nosotros no la permitiríamos, ni siquiera nos podríamos relacionar con personas nocivas o violentas, porque si tú estás en un nivel de evolución en donde tú te amas y te respetas, pero qué capaz que permitas a la primera que te levanten la voz, para eso es el noviazgo, ¿no? Ya no. Tendrías como los elementos para amarte y para saber amar al otro. Y en ese sentido, en el nivel en el que estás, es con la persona que te relacionas. Si tu estima es baja, te vas a relacionar con alguien que su estima es baja. Si tu estima es alta, te vas a relacionar con alguien que su estima es alta. Si tú no eres violenta, pero esto es cuando te das cuenta, pero cuando no te das cuenta dices, no, si cambió, antes no era así, lo cambiaron totalmente. No. Es que no te diste cuenta, pero la gente no es que hoy sea todo un dulce y mañana sea un limón. Eso no es verdad. Más bien, no te diste la oportunidad de conocerla, de conocer a esa persona.
Celia, las emociones se heredan. Como te dijera, mira, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Celia, más que las emociones, te voy a decir cómo está esto. Entonces, ya sabemos que la terapia es canasta básica, que es la mejor inversión, que no nacimos con un libro. Por eso en el instituto hicimos una terapia de grupo, porque es una terapia de grupo, que le llamamos un aprendizaje para la vida. No nos dijeron tantas cosas. Yo realmente, ¿qué les digo? A mis 48 años que termino este aprendizaje, ya era yo terapeuta, pero esta técnica la incluyo también los órdenes del amor, las lealtades, la conciencia familiar, todo esto que Hellinger menciona, que algunos otros psiquiatras, investigadores ya habían dicho al respecto, pero que le da este acomodo perfecto y sobre todo su gran aportación es su técnica. La técnica de las Familienaufstellung, el acomodo familiar y mirar cómo se mueve y cómo resonamos. Yo me sorprendo, de verdad, en los talleres que hacemos, alguien va a trabajar la relación con su mamá y escoge a otra persona que la relación con su mamá está siendo difícil. Y esa persona también tuvo un aborto y a la que le escoge como representante también tuvo un aborto. O sea, en el grupo hay 15 mujeres y nada más una tuvo o dos tuvieron un aborto, pues se va derechito con ellas, sin conocerlas, es primera vez que se ven. Hay muchísimas cosas en el inconsciente que no sabemos que sabemos, pero que podemos vibrarlas, como les dijera, percibirlas de alguna manera, un poco somos telépatas sin saberlo. Y entonces es que estos talleres me siguen sorprendiendo. Si hay personas que han asistido conmigo, de verdad les queda tan claro que salen diciendo ¿qué es esto? Y he tenido a profesionales que han asistido a los talleres y me dicen, Gaby, ¿cómo es que sucede esto? Qué bueno que vine, no hubiera entendido nada. Porque solamente cuando se mira y se vive es que podemos comprender la grandeza de esta técnica, evidentemente acompañada por un terapeuta. No todos los consteladores son terapeutas, entonces yo aquí lo que les digo no es vayan a constelar 20 veces, vayan a este grupo y entonces así en nuestro aprendizaje para la vida es un grupo de terapia en donde unimos las Familienaufstellung con un proceso terapéutico. Y entonces las personas de verdad se transforman y de verdad cambia su vida, mejoran su estima, mejoran sus relaciones, cierran ciclos pendientes y de verdad se posicionan en un lugar que si no hubieran hecho esto, creo que a lo mejor lo lograrían a los 70 o a los 80 años. No sé si por error o por experiencia a través de los años lo podamos saber. Yo a mis 48 años que termino esto, de verdad la vida me cambia y familiares, amigos, compañeros de escuela me decían, Gaby, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Te notas tan diferente? Claro, porque entonces valore más la vida, amé más, o sea, ya estaba yo, pero es como dar pasos hacia adelante. Entonces, la terapia es un proceso en el que a través de una tercera persona me va acompañando el psicoterapeuta y a través de la relación que yo entablo con este terapeuta, con este psicoterapeuta, él me va a ir reflejando en el instituto, porque yo básicamente soy gestalt, o sea, mi primer formación y yo creo que es mi alma, mi madre, mi ser, es la terapia gestalt y las Familienaufstellung, o sea, la terapia familiar acompañado, o sea, esta técnica, porque es una técnica, la Familienaufstellung solamente, no es un proceso, pero yo lo hago proceso cuando lo acompaño de la psicoterapia gestalt. Entonces, acompañar esta parte de mirar a la persona en relación con su sistema y en relación con el terapeuta, bueno, es una belleza que potencializa el amor, la paz, la salud emocional y física. Recuerden que si no aprendemos a vivir, a comunicarnos, a hacer y a amar, el cuerpo se enferman las emociones. Entonces así es como surgen la mayoría de las enfermedades, tanto psico y somáticas, tanto de la mente como del cuerpo. Y bueno, hemos dicho todos los beneficios de asistir, por eso le llamo el arte de vivir siendo libre y auténtico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cómo somos, con el destino de nuestros padres y con nuestra vida?
Hellinger dice, tenemos que mirar esos eventos dolorosos que pasaron en el sistema porque estamos condenados. Ya nacimos implicados, estamos condenados porque estamos implicados a ser leal y a continuar ese sufrimiento. Entonces es como si desde el inconsciente, por lealtad a nuestros padres, hiciéramos lo mismo que ellos. Esto suena a locura, pero es como si Hellinger dice el alma puede ser la psique, nuestra conciencia personal, nuestra inconsciencia, o sea, desde nuestro inconsciente escogemos como aquello con lo que no pudimos para poder resolverlo. Son como, pienso yo, la vida es un aprendizaje y a veces inconscientemente escogemos eso que tenemos que aprender, que no hemos trascendido y tenemos que aprenderlo. Alguien también dice que se heredan estas improntas y la vida nos la va a poner una y otra vez hasta que podamos resolverla. Entonces, bueno, esto ya está rayando en la psicología transpersonal. Stanislav Grof también lo dice, y hay un psiquiatra que de momento no recuerdo, que él habla mucho, él es un neuropsiquiatra, y él dice que a través de las regresiones en estado de trance, haciendo, por ejemplo, el renacimiento en el parto, él ha encontrado que el origen de estos trastornos de personalidad o de estos, que les dijera, este mal manejo de emociones, se van a ir hasta el nacimiento. Y entonces, dependiendo de cómo nacimos, es que si fue parto, si fue cesárea, o sea, él habla de esto. Anand Selin dice, es como si las heridas del pasado de nuestros padres que no resolvieran, se nos presentan a los descendientes a ver si las resuelven. Y entonces, inconscientemente, el hijo, por lealtad, va a hacerlo, pero de una manera inconsciente, porque evidentemente ninguna mujer quiere quedar viuda. Pero si la abuela quedó viuda, la madre quedó viuda, hay posibilidades por implicación de que ella también. Si en su sistema hubo un matriarcado o un patriarcado, hay muchas posibilidades, y es de dos, a veces nada más con que sea papá y mamá, a veces no nada más es papá y mamá, también los abuelos. Entonces es que nos vamos implicando e inconscientemente vamos repitiendo estos destinos dolorosos, porque hay cosas que uno puede pensar cómo se van a heredar. Conscientemente yo no los quiero heredar, pero por lealtad sí. Es como una necesidad de querer pertenecer al sistema. Y lo vemos cuando se hace el acomodo familiar y cuando se dan frases, porque en la técnica hay frases, hay rituales y hay muchas sensaciones que el representante le está reportando. El representante, sin saber la vida de la persona, le reporta perfectamente. Ahora, en el taller del sábado pasado, era impresionante, o sea, gracias, una de las personas que asistió, incluso en Facebook subió y decía, quedé impresionada. Las dos decían lo mismo, porque exactamente, yo siempre pregunto, ¿y así está tu sistema? Sí. Entonces la técnica me permite a mí mirar la conciencia familiar, mirar la implicación y la lealtad. Por eso es bueno ir es bueno tomar esta terapia para sanar todas estas heridas, para no heredarlas. ¿Por qué? ¿Cómo es que parte todo este conocimiento? Dice, bueno, Buber, un existencialista, dice, él le llama el orden del universo. Entonces, en este orden del universo, dice, existen leyes o principios. Él le llama el orden del universo humano. Él dice, hay un orden en el universo. Nada es gratis. ¡Guau! Nada es gratis, ¿no? Ni la vida que te dieron tus padres tampoco es gratis. Entonces, cuando la vida nos la dan los padres, dice que así funciona. Claro, esto es todo inconsciente, ¿eh? Pero fíjense, ya un existencialista tan destacado, tan grande como lo es Buber, él dice, existe un orden del universo humano, es decir, hay principios y normas. Entonces, cuando nacemos, ¿qué creen? Ya tenemos una deuda existencial. Y dentro de ese orden humano, como ya nacemos con una deuda, porque dice Buber, nada es gratis,
Por eso Hellinger, como buen alemán, obvio lee a todos los existencialistas, lee a Buber y dice, claro que esto es cierto. Y entonces lo va incluyendo. Por eso es como una bomba terapéutica, mirar una configuración, evidentemente con seguimiento. La pura configuración una vez hace muchos efectos, solamente que de verdad si dan seguimiento va a ser un verdadero regalo para ustedes, va a cambiar su vida. Entonces, hay un libro, ya nosotros, dice Hellinger, lo dice muy amorosamente, dice, todos somos buenos, todo ser humano es bueno y llega al mundo siendo inocente. No se pregunta si ese papá y esa mamá son los mejores para nosotros. No se lo pregunta. Dice, todo ser humano somos buenos. Llegamos y nos sentimos inocentes, felices por haber llegado a la vida. Recuerden que muchos no, muchos son abortados o mueren por parto, por aborto, ya sea natural o provocado, pero no logran, o nacen muertos o se mueren enseguida. Entonces dice, al nacer ya nos sentimos inocentes, felices, plenos y estamos agradecidos porque llegamos aquí. Y dice, un amor infantil, o sea, un amor mal entendido, dará todo, esa personita, ese niño, aunque puede ser un adulto, nada más que le llama el amor es infantil, o sea, tu amor es infantil. Entonces, por un amor infantil, una persona incluso puede dar su vida por el sistema. Y esto es muy fácil de verlo. ¿Qué pasa cuando papá o mamá, uno de ellos se van? Pues el hijo mayor o la hija mayor van a tomar ese lugar. Es decir, ya quedaron implicados. Porque van a quedar en el lugar de la pareja, el hijo o la hija. Van a tomar, como papá o mamá no está, sobre todo el mayor es quien lo va a querer hacer, o el que se quedó, si ya el mayor se fue o se casó, el que le sigue le va a entrar. Y entonces va a querer, incluso va a dar su vida. Así pueden quedarse solteros, los solteros que me están escuchando porque se quedaron a cuidar a papá y a mamá, sacrificaron su vida, por eso dice, dará todo, incluso su vida, en beneficio del sistema. Fíjense nada más qué amorosos somos. Esta es una terapia espiritual. Aquí todo de verdad, si vamos buscándole, se hace por amor. Entonces, pues sí, sacrifican su vida, sacrifican su maternaje, su paternaje, su dinero y su todo. Dan la vida por el sistema y se convierte en ese patriarca o matriarca del sistema, que a veces, repito, es la hermana mayor, la que siempre está disponible, la que da todo su tiempo, su vida incluso, por el sistema. Y entonces vámonos viendo cómo es este amor entendido. Por este amor mal entendido es que somos leales. Somos leales al sistema, es decir, tengo que hacer méritos porque ya me dieron la vida. Y entonces así vamos observando quién ha hecho más o menos méritos. Y en todas las familias, me da risa, pero casi en todas las familias se habla de que mamá o papá tienen un hermano preferido, y yo siempre digo, bueno, algún mérito habrá hecho. En mi sistema, por ejemplo, pues fue mi hermano el mayor, y cuando el más pequeño de mis hermanos un día dijo, es que a mí mi mamá ahí prefiere, y le dije, a ver, bájale, y todavía no sabía esta parte, pero ya desde Gestal y desde otros ángulos, todavía no sabía esto de las órdenes del amor, que le llama Hellinger, y le dije, a ver, pues mi mamá sabe, o sea, pregúntate qué has hecho tú por mi mamá y respóndete tú qué ha hecho el hermano mayor por mi mamá, porque le fue muy leal. O sea, mi mamá queda viuda a los 43 años y entonces pues le entra el hermano mayor a tomar el lugar de papá y de pareja. Y claro que no se casa y claro que da la vida por todos los hijitos, o sea, mis hermanos. Y entonces él sostiene a la familia, él toma ese lugar, es decir, ahí queda implicado. O sea, ser leal, porque aquí tenemos que ver. Yo les sugiero, vayan a una terapia de grupo, es la mejor inversión, es la más económica y es la de mayor impacto. Hay muchísimo trabajo cuando se trabaja en grupo, mucho más que en terapia individual. Entonces, inscríbanse, recuerden que hasta el 30 de mayo no se paga la inscripción, es un fin de semana al mes y por mes son 3,200 pesos. No van a encontrar nada más barato y nada más, o sea, más barato, más económico. Está un extraordinario inversión
por 12 horas de trabajo. Es lo último en terapia. Esta terapia bien llevada es lo más costoso, de verdad, para que los que tenemos cédula y estamos bien preparados somos muy poquitos. Yo calculo que ahorita en México no habemos más con cédula, yo creo que de 10. No creo que haya más. Y si exagero, pónganle 20. Pero de ellos, de los 20, lamentablemente, hay de todas las carreras. Terapeutas, híjole, yo creo que a lo mejor 5. Y hablo en todo México, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces ya vimos los beneficios de la terapia. En la terapia es ir a aprender a conocernos, amarnos y aprender a comunicarnos y a mejorar nuestras relaciones, aprender a relacionarnos. La inscripción ahora es sin inscripción, es gratis. Pueden llamar a nuestros teléfonos, recuerden, 56-59-8754. El celular del instituto, 55-3660-4355. Y bueno, también tenemos talleres. El próximo taller, que es el 10 de junio, para que conozcan nuestro trabajo, se llama Las Huellas del Amor. Y ahí vamos a trabajar todas las lealtades. Entonces, si hay repeticiones, por ejemplo, alguien me pregunta si las emociones se heredan. No es que se hereden tanto las emociones. Lo que sí vas a heredar quizás es la sensibilidad, los eventos, vas a repetir quizás conductas, puede ser por aprendizaje, llámale por lealtad, llámale que es inconsciencia, pero vas a heredar muchísimas cosas que de verdad, cuando tú las miras en un taller o en terapia de grupo, te sorprendes. No hay persona que no estemos en lealtad con nuestro sistema, porque siempre queremos pertenecer. Creo que el peor castigo y que genera culpa es la exclusión del sistema. Y en todos los sistemas hay exclusiones, indebidamente. Ir a estos espacios es aprender a no excluir, aprender a integrar, por eso les digo, es muy espiritual. Y entonces no excluimos al que es diferente que nosotros, le damos un lugar en el sistema y un lugar en nuestro corazón. A eso nos lleva a hacer estos estudios y ir a esta terapia. Entonces, eso es heredamos el sistema de creencias y heredamos destinos dolorosos por amor, para ser leales a nuestros padres. Entonces, voy a decir solamente qué es lealtad. La lealtad, porque hablo de que somos leales y que nos implicamos. Y yo quiero que les quede muy, muy claro qué es una lealtad y qué es una implicación sistémica o familiar. Cuando digo sistema me refiero al sistema familiar, pero como las Familienaufstellung han trascendido, entonces ahora no solamente se aplican en la parte familiar, sino en cualquier sistema o grupo. Puede ser en una cultura, en un país, en una empresa. Ya hay configuraciones organizacionales, las cuales también ofrecemos ahí en el instituto. Ofrecemos terapia de pareja, niños, de familia individual, y a organizaciones también ofrecemos este tipo de asesoría. Entonces, ¿qué es una lealtad? Bueno, la lealtad se puede definir en términos morales, filosóficos, políticos. Por ejemplo, si tú eres de algún partido, le eres leal, eres fiel. Entonces, pero lo vamos a definir aquí con una connotación en términos psicológicos. Entonces, ¿qué es leal? Es la actitud confiable y positiva de una persona hacia el objeto de la lealtad. Fíjense, la actitud confiable y positiva que la persona tiene hacia el objeto de la lealtad. En este caso sería, el objeto de la lealtad es la familia, porque acuérdense que nacemos inocentes, nos sentimos tan agradecidos que no nos cuestionamos, sí, porque llegamos a la vida, si esos son los mejores padres para nosotros. Y los amamos como sean, como vengan esos papás, el niño siempre va a amar a esos padres. Y a mí se me ha roto el corazón cuando alguna vez, viendo un programa con Cristina Pacheco en el Canal 11, estaba en una casa hogar de niños maltratados y entonces les entrevistaba a los chicos qué es lo que querían. No hubo uno que no dijera que lo que quería era regresar con sus papás. O sea, fíjense el gran corazón y la gran lealtad a su sistema. Digo, ahí me quedó más que claro, todavía no sabía esta parte. Ese programa yo les quiero decir que lo vi hace, ¿qué serán? ¿20 años? Y me impactó, o sea,
Yo estaba viendo a Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, creo que se llamaba el programa, no sé si todavía esté, que de verdad yo estaba llorando porque decía, no puede ser, niños quemados con cigarro, abandonados, abusados sexualmente, que se los quitó el DIF. Y le preguntaba qué es lo que querían. Quiero ver a mi mamá, quiero regresar a mi casa. Bueno, dije, no. ¡Qué corazón! O sea, ahí aplica mucho de lo que dice Hellinger, todos somos amorosos. Después, a través de nuestras experiencias y la vida, es que podemos sacar el asesino o la parte oscura que todo ser humano también tenemos dentro. Pero creo que en lo profundo así también somos amorosos. Entonces, ya vimos que es la actitud confiable y positiva de la persona hacia el sistema familiar. Entonces, si en un sistema familiar hay un sistema de creencias y se esperan ciertas conductas, si no las llevamos a cabo, nos vamos a sentir desleales. Y va a haber en lo profundo un temor hacia la exclusión. Entonces, ya quedó claro que es la lealtad, esa actitud confiable y positiva. Bien. Y entonces así, por un amor mal entendido, decía yo hace rato, vamos a dar la vida por el sistema porque le somos leales. Y ahí justo es a donde nos implicamos. Cuando damos la vida por el sistema, cuando no tomamos nuestro lugar, cuando un hijo se parentifica, cuando por lealtad, porque hay principios que rigen la convivencia humana, cuando hay una exclusión. Si mis padres excluyeron a la tía pobre o a la tía rica o a la tía que se embarazó o a la tía que era diferente al sistema o a la tía que estaba loca, si yo le excluyo o mis padres le excluyeron, uno de mis hijos, dice Hellinger, o hasta 7 generaciones, él dice así, hasta 7 generaciones va a representar a ese excluido. Fíjense qué doloroso. Entonces, si yo excluyo a alguien, estoy condenando a mis hijos a que representen a ese excluido. Entonces, qué doloroso, porque si alguien está juzgando y excluyendo a una mujer o a un hombre por pobre, porque se ha divorciado 3 veces, porque es de ojo alegre, porque es lo que sea, si lo excluyen, uno de sus descendientes, entonces va a representarlo. Estas son las implicaciones. Pero entonces, ¿qué es una implicación? Y una implicación es la consecuencia o efecto de un hecho o de un acontecimiento. Es la consecuencia o efecto de un hecho o de un acontecimiento. ¿Cuál es el hecho o el acontecimiento? ¿Por qué dice que es la consecuencia? Pues que nos dieron la vida. Por eso les decía hace rato, todos quedamos implicados. Por un amor malentendido, nos vamos a parentificar, nos vamos a identificar, vamos a excluir, vamos a estar en doble transferencia, cobrándoles a los hombres lo que les hicieron a mi mamá y a la abuela. Entonces todos los hombres son malditos y entonces ahora cobro venganza. Esa es una doble transferencia. Porque los hombres de hoy, muchos son un pan de Dios, pero a todos agarran parejo las mujeres. ¿No? Todos los hombres son infieles. Ahora que di infidelidad, lo oí mucho. Entonces, todos los hombres son malos, entonces, ahí nos implicamos. ¿Sí? Porque ¿cuál es el hecho o el acontecimiento? Es el efecto. Entonces, como nos dieron la vida, wow, ya quedamos con una deuda y entonces vamos a implicarnos, tomando los destinos dolorosos. Eso es. No sé si fui clara en esta parte. Ahora sí ya me voy porque ya tengo muchas preguntas. Pati, bueno, ya contesté, Celia, que las emociones como tal no se heredan. Tú observa, pero hay conductas que heredas. Aunque no quieras, hay muchas cosas de papá y de mamá que no te gustan y tú también las haces. Haz una introspección y verás que sí. O te vas al extremo. Y también se heredan esta parte de destinos dolorosos. O queremos compensar. Entonces nos implicamos, pero bien feo. De verdad, hay la arrogación, o sea, hay arrogación o compensación negativa. Entonces una mamá que, por ejemplo, es soltera y papá y mamá la apoyaron, cuando se vuelve a casar o encuentra a su segunda pareja porque era madre soltera, va a dejar al hijo como en regalo. No es que no lo quiera, pero es como te lo dono por gratitud. Me libero de obligaciones y de derechos, pero también te lo doy por amor para que no te quedes sola. Entonces, son esas locuras humanas que van a causar, cuando nos implicamos, habrá sufrimiento y enfermedad en el sistema. Entonces nosotros no queremos eso. Por eso es importante conocer estos principios que rigen la convivencia humana y más que conocerlos, vivirlos, descubrirlos.
tenemos que hacer nuestro genograma, tenemos que entrarle para ver en dónde estamos siendo leales y cómo nos estamos implicando. Ajá, Pati, ¿por qué repetimos las historias de nuestros padres? Por lealtad a ellos. Es como si nuestra alma dijera, mírame, soy una buena hija, yo lo hago como tú. Porque es lo que en la familia debe de ser. Hay familias sufridas y hay familias enfermizas y sufridas. Hay familias en donde hay muchos secretos y las emociones se callan. Entonces todos vamos aprendiendo y vamos repitiendo eso. ¿Y qué genera eso? ¿Qué genera callarse las emociones y no hablar? Díganme si no genera sufrimiento y enfermedad. Entonces así hay familias, cada familia tiene su propia conciencia, su propia forma. Entonces por lealtad es que inconscientemente repetimos lo mismo. Hay familias en donde la sangre con sangre entra o una cosa así, en donde todo es con castigo, con dolor. Todo se gana, todo cuesta. O sea, ya desde esos conceptos de represión y de tanta estructura, de niños o de adolescentes lo sufrimos, y cuando formamos nuevas familias lo hacemos con los hijos. ¿Se han cachado? Si me están oyendo madres y padres, por favor sean honestos y mándenme mensajitos. Claro que se cachan haciendo todas estas cosas. Eso es por lealtad. Entonces, ¿por qué repetimos esto? Por lealtad es inconsciente. Hay que mirarlo, hay que trabajarlo, hay que agradecerlo, y por eso yo le llamo al programa el arte de vivir siendo libre y auténtico. Entonces yo me libero, agradezco la vida, pero esto no es decirlo así, es vivirlo profundamente con papá y mamá, sanar las heridas, lograr el perdón, trascender. Todo esto es un proceso terapéutico para luego entonces, ya una vez que lo vi, ya lo trabajé, ahí ya dejamos la repetición. Sí es posible quitarla. Entonces dice Lucía, no entendí, cuando usted dice que no todos los consteladores son terapeutas, yo tenía entendido que los consteladores son terapeutas. No, mi amor. ¿Cuál sería la diferencia? Pues eso, el grado. Hay consteladores que tienen primaria o nada más secundaria, y hay consteladores de 30 años sin una formación académica, y que fueron y hicieron trabajo personal, o sea, hicieron una formación de 2 años, que es un tipo de, te dan lecturas, lees algo de Hellinger, que yo, lees algo de Hellinger y haces trabajo personal durante esos 2 años, vas y ves constelaciones y ya. Y entonces después dices, yo ya sé, me puedo meter a la vida de otro, y hacen constelaciones. Entonces, bueno, esto es lo que sí, no son terapeutas. La diferencia es esa, el grado académico y ser terapeuta es poder meterte, tener los elementos académicos y las bases para poder meterte en la vida de otra persona. Tú podrás ser un consejero, pero no un terapeuta, y cuídense mucho cuando vayan a un terapeuta, a una cosa así. Yo he tenido gente que llega con brote psicótico o llegan disociadas después de hacer trabajos en lugares que no. Ahora está de moda, todo es coaching. Ahora todos son coaching. Y los coachings quieren ser terapeutas, por Dios, no saben nada de psicopatología, no han tomado ni siquiera proceso terapéutico. ¿Cómo puedes meterte en la vida de otros? Es como, yo no soy dentista, pero ya fui a que me arreglaran la boca, ahora voy a ser dentista. Pues no, ya hiciste trabajo personal, qué padre, puedes dar un consejo a lo mejor, pero no puedes meterte en la vida de otro. Ya así. Me voy a despedir ahora. Muchas gracias a los seguidores en YouTube. Vamos a continuar, pero bueno, gracias por estar con nosotros y los espero el próximo lunes. Sí. Bien, entonces ahora ya una vez despedidos de YouTube, vamos a continuar con nuestro programa.